muy próximos. El arrebatamiento es el evento más esperado de los cielos. Después de la resurrección de Cristo, el arrebatamiento es el evento más esperado de los cielos. Todo ya está preparado. Los ángeles están preparados. Va a estar preparado, ya están preparados los cielos. La recepción, la mesa de la boda de corderos, el cuerpo glorificado. Está preparado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, el reino de Jerusalén. Dios preparó todo ya. Nosotros necesitamos prepararnos para nuestra entrada también. Este ministerio de arrepentimiento del profeta Elías, ministerio de arrepentimiento internacional, nosotros estamos siendo liderados por el profeta Elías, por él mismo, aquel que subió vivo para el cielo. Él volvió. Yo estuve en África, en Kenia, y en un determinado momento yo estuve delante de él y él me dijo a mí, hable, que yo volví. Fue muy fuerte, muy temeroso. Él mismo, aquel que luchó contra Jezabel, aquel que combatió personalmente Jezabel, él volvió, él está aquí, él está en este momento liderando el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Internacional. Él está preparando un pueblo para el arrebatamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que todos nosotros, con nuestro corazón siempre abierto para seguir recibiendo las enseñanzas de ese profeta del Señor. Hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado. Nosotros tenemos todo para ser arrebatados. Nosotros necesitamos agarrar siempre con firmeza todas estas orientaciones que estamos recibiendo de parte de ellos. Nosotros necesitamos aplicar estas orientaciones en nuestras vidas. Yo me gustaría comenzar entonces leyendo con ustedes Mateo 24, versículo 38. Mateo 24, 38 dice así, porque en los días, voy a 37, como aconteció en los días de Noé, así también se dará cuando el Hijo del Hombre regrese. Estoy leyendo la versión King James. 38 dice, los días que anteceden al diluvio, el pueblo llevaba la vida comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Las personas ni notaron hasta que llegó el diluvio y llevó a todos. Así también ocurrirá en la venida del Hijo del Hombre. Esos versículos, esos son bastante claros. Ellos apuntan primero para identificar una generación que va a existir en el momento de arrebatamiento. Identifica para nosotros también que eso aconteció en la época de Noé y también va a suceder exactamente en nuestros días. Y también Él muestra para nosotros, aquí muestra una vida cristiana despreocupada. Está comiendo, bebiendo, está casándose. Eso nosotros sabemos que hace parte de las necesidades humanas. El comer, el beber, el casarse, mas eso no es prioridad. ¿Entiende? En este momento aquí,
las necesidades humanas, ellas tomaron prioridad en la vida de aquella generación. En esos días, tomó prioridad en la vida de esa generación. Noten, podemos notar que la vida humana en la tierra, ella ocupó el lugar de Dios. Con la tecnología que llegó a nuestras casas, en sus manos usted tiene un control de una televisión y usted puede accesar centenas de canales sin salir de casa. Usted puede pedir su comida sin salir de casa. Usted puede ver cuántas películas usted quiera por el Netflix u otros medios sin salir de casa. La vida humana, ella tomó otro camino. Los hombres ahora tienen otras prioridades. Ellos pueden comer muy bien, pueden tener todos sus diversiones que él quiere sin salir de casa. Pues él también puede salir de su casa. En otras palabras, el pecado, él vino para la casa. Los pecados ahora vino para destruir la familia dentro de las casas. La generación de Noé de hoy es una generación que colocó Dios en segundo lugar. Dios, ella no es más la prioridad. Y nosotros sabemos que en Génesis capítulo 1 hay 3 ítems más importantes ahí. El primero es que Dios es el creador, el único. Por medio de su palabra, Él está creando todas las cosas, de primer día hasta el sexto día. Más el segundo ítem ahí, importante, tenemos la familia. Ese Dios, Él creó la familia. Entonces la familia fue creada directamente por Dios. Y Él los colocó en el jardín para cuidar y para cultivar. Es el tercer ítem, el trabajo. Cuidar del jardín y cultivar el jardín. Está relacionado con servicio, con trabajo. Entonces tenemos Dios en primer lugar, la familia en segundo lugar y el trabajo en tercer lugar. Si los humanos observan esta orden, todo va bien. Nosotros vamos a conseguir entrar en arrebatamiento. Mas cuando esta orden, ella es cambiada, ella es alterada, las cosas comienzan a tomar un rumbo diferente. Cuando Dios pasa a estar a segundo lugar o cuando Dios está en tercer lugar. O si usted coloca su familia en primer lugar. O si usted coloca su familia en último lugar. O si usted coloca su trabajo como su prioridad. Todo esto va a generar problemas. Y esta generación, ella decidió cambiar todo. O es la familia en primer lugar, o es el trabajo en el primer lugar. Eso trae la ira de Dios. Dios fue abandonado. Dios fue olvidado. Esta generación dio la espalda para Dios y abrazó el pecado. Abrazó el ganar dinero, el ser rico, el tener una posición. Y aquí, así como fueron en los días anteriores al diluvio, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hay una línea roja que nosotros no podemos cruzar. Usted que está ya en la sala del Zoom con nosotros o en las redes sociales, me gustaría orientarte con mucho temor. No coloques Dios en segundo lugar en tu vivir. No saques a Dios como prioridad de tu casa, en tu familia. Por favor, no hagas eso. Hay una línea roja que nosotros no podemos atravesar.
Si nosotros abrimos mano en este momento tan crítico de Dios, si nosotros dejamos el plan de Dios en segundo lugar, nosotros vamos a tener un serio problema para entrar en la eternidad. En este momento que Dios quiere ser revelado, en este momento que Dios necesita ser expresado en nosotros. ¿Y cómo es que Dios es expresado? ¿Cómo es que Dios es expresado? Es por medio de Cristo Jesús. Una generación que se pierde. Es una generación que no conoce Cristo Jesús. A mí me gustaría comenzar leyendo con ustedes Mateo 3, por favor. Abran conmigo. Mateo capítulo 3 es un versículo muy importante. A partir del versículo 1 dice: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, ahora, Mateo capítulo 4, versículo 17. De aquel momento en adelante, Jesús pasó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto el precursor, Juan Bautista, como Jesús, en aquellos días, cuando el rey apareció, Jesús como rey del reino de los cielos, más su reino, va capítulo 2, cuando la iglesia, aquí el rey ya está, un tiempo después. Por eso, que Mateo 4, el propio Jesús dice: el reino de los cielos mando, que Él está ahí. Y hoy, cuando miramos la voluntad, el evangelio no fue mudado. El reino de los cielos es una esfera en la tierra, donde la voluntad de Dios es hecha. Para entrar en el reino, aceptar a Jesús, ser bautizado, yo estoy dentro del reino de Dios. En Juan 5, Él dijo para Nicodemo: usted necesita nacer de nuevo para que usted pueda entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento de Dios. Mas aquí Él está hablando del reino de los cielos. Y el evangelio, primera etapa, Él trae Dios a la tierra. En la segunda etapa, Él trae la voluntad de Dios para la tierra. Cuando nosotros aceptamos Jesús y nos bautizamos, el Señor, Él viene de los cielos y entra dentro de nuestro espíritu. Ahora, el Señor vive en nosotros. Él entró en su templo. Él volvió a su templo. Esa es la primera etapa. El reino de Dios está en la tierra. Mas cuando nosotros nos sometemos a los dos profetas del Señor, cuando nos sometemos a la orientación que está viniendo de la boca de aquellos poderosos profetas que están aquí en la tierra, ahí entramos en Mateo 7:21. Ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora el reino de los cielos es comandado en la tierra por medio de aquellos que están debajo de la nube. Una vez que decidí ser crucificado, una vez que yo decidí crucificar mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo creo, y me sometí a esa única voz, entonces yo comienzo a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Ahí está la realidad del reino de los cielos. El evangelio del reino, él es predicado y su contenido primero, él es el reino de los cielos. Segundo, es el arrepentimiento. El arrepentimiento, él es
Ellos es para la puerta para aquellos que se someten a la única voz que está hablando en la tierra. Preciosos hermanos, muchos hijos de Dios en todo el planeta Tierra, ellos están dentro del reino de Dios y nos admitimos eso. Eso es importante. Ellos aceptaron al Señor y se bautizaron. Mas el reino de los cielos está relacionado con la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios, nosotros necesitamos tomar la cruz día a día. Yo dejo mis opiniones. Yo dejo lo que yo creo, mi obra. Yo dejo mi vieja manera de hacer las cosas. Yo dejo mi vieja teología. Yo dejo mi pobre conocimiento y yo entonces estoy dispuesto a seguir aquel que la Biblia anunció en Malaquías 4:5. Y es que yo envío el profeta Elías antes del gran y terrible día del Señor. Solamente cuando el primer aspecto de la voluntad de Dios nosotros entramos. Entonces, nosotros estamos ahora aprendiendo a tomar la cruz en realidad. En ese momento que arrepentimiento se torna el centro de nuestro vivir. Nosotros tenemos que admitir que antes de Satanás rebelarse contra Dios en eternidad, solo había una voluntad en el universo. Todo lo que Dios quería hacer, Él lo hacía. Todo lo que Dios planeaba hacer, Él lo hacía, porque su voluntad era la única en los cielos y en todo el universo. Mas el día que aquel ángel se reveló, nosotros tenemos entonces dos voluntades en el universo. La voluntad de Dios dentro del reino de Dios y la voluntad de Satanás dentro del reino de Satanás. Los hombres están contaminados con eso. ¿Cómo escapar de esa voluntad de Satanás? Por eso que cuando hablamos del evangelio, del reino, la voluntad de Dios solo puede ser hecha debajo de la nube. Ningún líder cristiano, ningún creyente de esta generación ante el arrebatamiento puede decir que están haciendo la voluntad de Dios. Si ellos no reciben los mensajeros de Apocalipsis capítulo 11 ahora, si ellos no se someten a esa única voz, ellos van a seguir en la apariencia del reino de Dios. Y esto es muy grave, porque yo puedo estar dando mis diezmos, puedo estar yendo a reuniones domingo, puedo ser un buen líder o un buen cristiano, mas si no me someto a esa voz, yo no puedo participar del arrebatamiento. Eso es muy grave. Es muy grave. Nosotros necesitamos aprender una cosa. Todo lo que Dios escribió, independientemente si me gusta o no me gusta, Dios va a ejecutarlo. Dios gobierna según su palabra. Su trono es eterno y Él está de generación en generación. Si existe un trono, existe un reino. Y si existe un reino, existe un rey por toda la eternidad. Y según lo que Él escribió, Él va a juzgar. La constitución de su reino no cambia. Las cosas en los cielos, ellas no cambian. Todo lo que Él habló y que llegó hasta nosotros vino de su palabra, no cambia.
cuando Jeremías vino, enviado enviado del trono para ser un profeta a Israel por más de 20 años, él profetizó. El pueblo judío no aceptó, mas él siguió hablando. Si el pueblo aceptó o no aceptaba, ese trono va a juzgar. Si el pueblo judío se arrepentía, Dios no iría a traer juicio. Mas si no se arrepentía, Dios iba a traer juicio. Por eso nosotros vemos primero que ellos rechazaron al profeta, rechazaron al mensaje del profeta. Cuando hablamos del reino de los cielos, si rechazan al profeta y si rechazan el mensaje del profeta, el trono va a traer juicio. Todos los profetas que vinieron antes, ellos fueron rechazados y calumniados. Dios precisa julgar segundo a sua vontade. Deus vai fazer. Necesita juzgar según lo que él dijo. Él tiene todo el derecho de hacerlo. El tema de hoy, los días de Noé, una generación que se pierde. Hoy estoy considerando el primer ítem de perderse. Não estar debaixo da vontade de Deus. No estar debajo de la voluntad de Dios. No estar debajo de la nube de Dios. Cuando miramos para Cristo, Él vino de los cielos como el Verbo. Él tuvo un vivir cruz. Él murió. Él resucitó. Él ascendió a los cielos. Todos los aspectos del ministerio de Jesús terreno, en su primera etapa, en su ministerio celestial, en su segunda etapa, en su ministerio durante los 1000 años, en su tercera etapa, en su ministerio de la Nueva Jerusalén, en su última etapa. Todas esas etapas del ministerio de Cristo es para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ninguna generación que no hizo la voluntad de Dios terminó bien. Todas las generaciones fueron días que definen el destino de toda la humanidad. Días que deciden o definen dónde yo y ustedes vamos a pasar la eternidad. Me gustaría leer ahora 2 versículos que considero extremadamente importantes en esta traducción aún. Primero, Romanos capítulo 8. Aquí va a mostrarnos, versículo 1, un principio muy importante. Me gustaría revisar este tema. Por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí, cuando nosotros recibimos a Jesús, es muy bueno estar claros de un ítem. Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy la iglesia en Filadelfia. Yo pertenezco a la iglesia en Filadelfia. Todos los pastores, los cristianos, en todos los grupos van a decir la misma cosa. Ahora, la cuestión es, hablar que es Filadelfia es una cosa. Ahora, hacer la voluntad de Dios es otra cosa. La iglesia en Filadelfia, ella vino a la existencia a partir del año de 2004. Cuando un grupo de personas deciden hacer la voluntad de Dios y entra por una puerta que nunca puede ser cerrada. Y la voluntad del Señor está en el reino, está en su gobierno. La voluntad de Dios está en su administración. Filadelfia, ella se manifiesta exactamente con hermanos que fueron llamados para fuera de un sistema, para fuera de un grupo de teólogos. Ellos vinieron para debajo de una nube.
Y ellos viven en profundas emisiones esta nube. Ellos viven en un alto padrón de santidad, de justicia y de temor. Y ellos son preparados por estos 2 megaprofetas. Ellos están ya casi prontos para arrebatamiento, casi listos para arrebatamiento. Eso es Filadelfia. Mas cuando nosotros miramos para ese versículo de Romanos 8, estar en Cristo, dentro de Cristo. Vea, cuando hablamos de Cristo, hablamos de santidad. Segundo, hablamos de la nueva creación. Jesús es Dios con nosotros, mas Cristo se habla de su obra de esta persona. Habla de Cristo glorificado, de Cristo resucitado. Entonces, cuando hablamos de la unción, está relacionado a este Cristo. Entrar en Cristo, estoy lleno de pecado, de mentiras. Estoy facilitando las cosas de esta tierra. Estoy preocupado con comer, beber, casarme. Estoy preocupado solamente con las cosas terrenas. Puedo decir que estoy en Cristo, mas de acuerdo con lo que estamos hablando del reino de los cielos, estar en Cristo es solamente por medio de la palabra del propio Cristo. Conocer las verdades profundas no nos garantiza estar en Cristo. Estar en Cristo, el primer aspecto, está relacionado en hacer la voluntad de Dios. Hay una generación que está perdiéndose porque esta generación no quiere someterse a esta voluntad. Ellos decidieron disfrutar solamente del conocimiento bíblico, mas no consiguen, no pueden someterse, no quieren. Recuerden, la voluntad de Dios en Mateo 5, en la oración del Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Él está enseñándonos a orar para que el reino que está en los cielos venga a la tierra. Ese primer paso, cuando nosotros recibimos Jesús, el reino viene de los cielos. Más el segundo paso, sea hecha tu voluntad. La voluntad del reino tiene que ser hecha aquí en la tierra, como es hecha en los cielos. Eso es estar en Cristo. La voluntad de Dios hoy, ¿cuál es? Que nosotros nos sometamos al profeta. Él va a conducirnos a Cristo. Sus palabras van a conducirnos a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a someternos. Tenemos que parar con nuestra obra paralela, nuestra obra propia. Eso no nos va a llevar a nada. Esa voluntad de Dios es la sumisión a aquellos que fueron enviados de los cielos. Dios, Él muestra que en estas 2 etapas el reino viene. Oren para que el reino venga. Ahora, oren para que la voluntad de Satanás, que es real, para que el reino de Satanás, que es real, desaparezca en nuestras vidas primero, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el planeta Tierra. Dios necesita subyugar todas esas cosas. El trono necesita venir para la tierra, mas ¿quién está colocando en orden las cosas de la tierra? De acuerdo con Hechos 3, 20, 21 y 22, son esos profetas. Yo necesito
aceptar, porque cuando no acepto, aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quando eu não estou em Cristo, há condenação. Eu estou Es decir, que debaixo cuando de uma no estoy en Cristo, hay condenación. Estoy debajo de una condenación. E eu não entro em Cristo porque eu conheço Yo verdade. estoy perdido y yo no entro en Cristo porque conozco verdades. Yo entro en Cristo porque yo hago la voluntad de Dios. Yo no entro en Cristo porque yo voy los domingos a la reunión. Yo entro en Cristo porque yo estoy bajo de esa nube. Es muy temeroso. Los hijos de Dios están debajo de maldición. Ese punto, el segundo punto que estoy tratando directamente con cristianos. Y estar debajo de esa maldición. Es estar fuera del arrebatamiento. El tema de nuestro mensaje es los días de Noé, una generación que se pierde. Nosotros podemos contemplar los impíos, Leiam las comigo personas que aún no recibieron al Señor. Lean conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí está muy claro. Versículo 17. Ese versículo 17 y el 18 es para aquellos que aún no están en el reino de Dios. portanto, El Evangelio de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. não é condenado, mas quem não Quien él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aqui nós olhamos para as nações. Aquí nosotros miramos para las naciones. Dios envió su Hijo al mundo. Él no tenía intención. Él no quiere que ningún hombre se perdiera. El deseo de Dios era que todo hombre sea salvo. Esa es la primera etapa. Mas la segunda es que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, de la voluntad de Dios. Dois pecados. Entonces aquí tenemos dos pecados, dos tipos de personas, los no cristianos y los que son cristianos. Los no cristianos, ellos van a ser condenados porque ellos no recibieron a Jesús y porque ellos vivieron una vida en pecado. Mas os cristãos que já receberam o Mas los Senhor, eles cristianos vão ser condenados que porque ya eles recibieron al Señor, ellos van a ser condenados porque ellos no hacen la voluntad de Dios. No se someten a los profetas. para as Son nações dos tipos de condenación. Uno para las naciones y otro para los cristianos. Y para nosotros que estamos aquí en esta sala, es muy temeroso todo esto. Es muy temeroso. Nosotros necesitamos estar siempre atentos a nuestro vivir. Porque hay dos cosas importantes. Abran conmigo aún el Evangelio de Juan. Quiero considerar el capítulo 19. Juan 19, el versículo 30 dice así. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces tenemos aquí Jesús. Cuando él dice está consumado, ¿qué quiere decir está consumado? En su encarnación, él vino como el Cordero de Dios para llevar a cabo nuestra redención. Él necesitaba ser ese Cordero que remueve el pecado, que remueve las iniquidades. Y es claro que su redención
fue completa, mas também temos a cruz. mas también tenemos la E a cruz. vence Satanás, La cruz vence a Satanás, vence el mundo, vence al pecado. Es el segundo aspecto de nuestra redención. Mas vejam, quando Mas essa vean, obra foi cuando esa obra fue consumada, esse é o primeiro es el aspecto primer da nossa salvação. aspecto de nuestra salvación. Essa obra consumada Esa obra consumada en la cruz garantiza nuestra entrada en el reino de Dios. pela fé, eu posso Por la agora fe, tomar yo puedo ahora Jesus tomar fez todo lo que Jesús hizo meu y viver. aplicarlo a mi vivir. Isso é Eso es exatamente a oração do Pai Nosso. exactamente la oración del Padre nuestro Venha o en la teu primera reino. etapa. Venga tu reino. Pela fé, eu recebo Por o la Senhor fe, e o reino de Deus yo agora recibo al veio. Señor y ahora el reino de Eu Dios me vino. batizei, Yo me o bauticé, reino veio, mas isso é a el reino primeira vino. etapa. Mas esto es la primera etapa. Olhem, abram comigo Miren, ainda abran conmigo, por no livro favor, de Hebreus. en el libro de Hebreos. Gosto muito mesmo Me desse gusta versículo. mucho, mucho este Eu versículo. não sei se os senhores Hebreos, no sé si ustedes apreciam esse versículo. aprecian este Hebreus capítulo versículo. 12, o Hebreos versículo 12, eu vou versículo considerar 2. somente Voy a a parte considerar final. solamente la parte final. Repetindo, Hebreus 12, Hebreos 12, parte 2, la parte olhando final. firmemente para o autor e consumador da fé. Mirando Jesus, firmemente, o qual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, posto, el cual por el suportou a gozo cruz, puesto delante de él, sufrió la cruz, desprezando a vergonha, menospreciando el oprobio, y se sentó à direita a la do diestra trono del de Deus. trono de Dios. Então, no livro de Hebreus, Entonces, en el libro de quando ele Hebreos, completou a cuando nossa él redenção, completó nuestra ele redención, ascendeu, él ascendió ele foi entronizado, y él fue entronizado. ele agora está sentado. Él ahora está sentado. Quando ele disse está consumado, Cuando él dice que está consumado terra, en la tierra, quando ele chega no céu, ele senta. cuando él llega a los cielos, él se Quer dizer sienta. que há uma Quiere obra decir que foi que hay una obra que ya fue finalizada por él. Isso é muito importante. Es muy importante. Agora abram comigo Ahora, no livro abran de conmigo Atos, en el libro de por Hechos. Por favor, Atos, o capítulo de número 7. Hechos, el capítulo 7 de Hechos. Atos, o capítulo 7, Hechos 7, o versículo 56. versículo 56. Atos Hechos 7, 56. Eis que vejo Y dijo, os he céus aquí veo los abertos cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de Deus. a la diestra de Dios. En otra versión dice en pie, Vejam, a la diestra de Dios. ele En está Hebreos, sentado él está sentado no trono, mas en em el Atos trono, ele está de mas pé. en Hechos él está de pie. Eu pergunto aos senhores, Yo pregunto a ustedes, quando ele entrou cuando él entró en la gloria como el hombre perfecto glorificado, ele está sentado, ¿él está sentado ele está de pé. o él está de pie? Esteban, después de aquel discurso, él dijo la verdad para que el Sanedrín y provocó la ira de aquellos humanos caídos religiosos y fue apedreado en aquel momento. Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie. Es muy importante que ustedes que están con nosotros en la sala del Zoom y también las redes sociales estén claros en la obra de la redención. Cuando él dice está consumado, esa obra lo hace sentarse en el trono, porque esa obra fue finalizada en los cielos y en la tierra. Es esa obra que trae el reino de Dios para la tierra. Es esa obra que garantiza que yo puedo recibir a Jesús por la fe. Yo puedo recibir al Señor y recibir
todo lo que Él hizo para mí. Mas Mas hay otra obra que aún lo hace estar de pie en los cielos. Lea conmigo Filipenses capítulo 2. Me gusta mucho este versículo. Hay traducciones. próxima Voy a tratar de usar, nosotros tenemos aquí la traducción Reina Valera, más el hermano va a utilizar la traducción más próxima original. Capítulo 2, versículo 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos. En original dice así, desenvolver. Acá dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En original la palabra dice desenvolver vuestra salvación. Entonces, cuando se trata de la primera etapa de nuestra salvación, cuando yo recibo Jesús por lo que Él hizo, está consumado. Yo recibo, yo me bautizo, yo estoy ahora dentro del reino de Dios. Él está sentado porque esta obra ya finalizó. Mas cuando se trata de desenvolver nuestra salvación, cuando se trata del reino de los cielos, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, Él está de pie. En aquel momento, Esteban, aparte de la salvación inicial, ya estaba finalizada. Mas ahora la obra de la salvación final de Esteban estaba finalizando con su muerte. Él estaba tornándose el primer mártir de la iglesia. Jesús está de pie. Jesús está trabajando. Él no finalizó esta obra. Cuando Él mira para nosotros y Él ve tanta falta, aunque nos falta salvación, Él está trabajando. Porque ese reino de los cielos es la realidad nem todo que de me ese reino de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos ahora ya recibieron al Señor. El Señor dice, ya está consumado, mas ellos no hacen la voluntad del Padre. Por eso el Señor está de pie, trabajando. Él necesita de la novia y Él trabaja junto con estos profetas. El arrebatamiento va a suceder en el compartir del reino de los cielos. El arrebatamiento va a suceder para aquellos que están debajo de esa sumisión. En los días de Noé, una generación que se pierde. Estoy diciendo ahora, específicamente para cristianos estoy hablando. Un mensaje evangelístico. Me gustaría ya comenzar a encaminarme para el final. Y tal vez voy a finalizar nuestra comunión con el libro de Hebreos en esta noche. Mas antes de entrar en Hebreos, por favor, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Estos versículos son muy poderosos. Apocalipsis 1, versículo 9, dice así. Nosotros sabemos que aquí Juan, en su vejez, él está en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro
1, en el sufrimiento, en tribulación. 2, en el reino. 3, en la paciencia. En la fe en Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces tenemos aquí 3 ítems aquí. Usted puede colocar su nombre. Usted puede colocar yo, Pablo. Yo, Pablo Jr. Yo, Pastor André. Yo, Pastor Wilson. Yo. Todos ustedes pueden poner su nombre. Hermano vuestro, compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces el reino de Dios está presente. Más, ¿qué es nuestra isla de Patmos hoy? La isla de Patmos de Juan fue un lugar físico que trajo para él mucho sufrimiento, mas también trajo para él el matar y morir de su viejo hombre, que trajo para él perseverancia. Por eso, él pudo recibir las últimas revelaciones de Dios. La isla de Patmos crucificado es un vivir crucificado, donde mi voluntad onde a ella minha no es vontade hecha, donde mi voluntad es eliminada, porque en el final de este versículo dice, por causa de la palabra de Dios. La palabra de Dios es ella que trae la gracia de Dios, es ella que trae la justicia de Dios. Cuando yo decido someterme a esta palabra, si Dios habló que iba a enviar a sus profetas, si yo me someto a esta palabra, yo estoy en la isla de Patmos. Los sufrimientos, la persecución, hay humillación, hay voluntad de desistir, desanimar, mas él también usa la palabra perseverancia. Nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición del alma. Una vez que nosotros vimos esta verdad, ahora nosotros necesitamos entrar en la esfera del reino. Y la esfera del reino, ella tiene sufrimiento y tiene perseverancia. Si usted está conectado con nosotros, esta gran cantidad de hermanos están ahí con nosotros en el Zoom, en las redes sociales. Por favor, estoy implorando para ustedes que el reino de Dios, él es solamente la primera etapa. Cuando se trata del reino de los cielos, es el compartir donde va a suceder la glorificación. Exige cruz. Y la cruz aquí es por hacer la voluntad del Señor. Yo estoy dispuesto a sufrir pérdida. Estoy dispuesto a sufrir prejuicio. Estoy dispuesta a sufrir difamación, calumnias, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo que está en la boca de estos profetas, que está en el hablar de estos profetas. Nosotros necesitamos ahora avanzar. El tiempo acabó. Me gustaría finalizar esta comunión de la noche con Hebreos. Por favor, abran conmigo Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 13, por favor. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí en Hebreos capítulo 11 hay un grupo de personas que cambiaron su forma de vivir en esta tierra por causa de las promesas. Voy a repetir, hay un grupo de personas en Hebreos 11 que decidieron cambiar su forma de su vivir en esta tierra por causa de la nueva alianza. Ellos no vieron 100%, mas ellos, de acuerdo a este versículo, ellos vivieron por fe, creían y murieron sin haber recibido lo que había sido prometido. Entonces nosotros tenemos aquí dos grupos de personas. Tenemos aquí un grupo de personas que murieron haciendo la voluntad del Padre en su época. Hoy no es la época de Abraham, no es la época de Moisés, no es la época de Pedro, de Pablo o de Juan. Hoy es nuestra época, en nuestra generación. En la época de Pedro, de Pablo, de Juan, para yo ser un vencedor, yo solamente necesitaba seguir lo que Pedro estaba hablando, o lo que Pablo estaba hablando, o lo que Juan estaba hablando. Ellos tenían la presente verdad de la época. Si estuviera en el Antiguo Testamento, en la época de Noé, y si yo quisiese participar de la promesa, yo necesitaba oír lo que Noé estaba hablando. Simplemente oír y practicar. Yo estaría dentro del arca. Si estuviera en la época de Moisés, yo necesitaba someterme a Moisés y seguir como Zelofead en su misión a Moisés. Yo sería un vencedor en todas las eras. Dios se manifestó de manera diferente. Las personas llegaron a ser vencedores, participar de la promesa de manera diferente, de acuerdo con la presente verdad de la era. Mas ahora, después de 2004, la manera de ser un vencedor es someterse a esta voz, a los profetas de Malaquías 4:5, que Dios envió a la tierra. Si usted se somete, ok. Si usted no se somete, ok. Dios va a llevar adelante su voluntad, mas usted va a quedar de fuera. ¿Usted entiende? ¿Quiénes aquí decidieron? Ellos dejaron su forma de vivir por causa de la promesa. Si usted no está dispuesto a vivir, está dispuesto a cambiar la manera de usted pensar, de usted vivir, si usted es pastor y no se reúne con nosotros, está viendo este mensaje ahora, y si usted va a oír este mensaje después, si usted no está dispuesto a sufrir pérdida, si usted no está dispuesto a atravesar, usted no va a conseguir hacer la voluntad de Dios en esta era. Dios va a juzgar a usted y lo va a colocar en el infierno. Y no adelante que usted comience a gritar. Usted no está más en la generación de Pablo para seguir solamente las enseñanzas de Pablo, en la era de Pedro para seguir las enseñanzas de Pedro, tampoco de Juan. Usted no está en el tiempo de Jesús. No importa que usted lea los 4 evangelios con la Biblia. Yo voy a leer la escrita de Pablo y voy a saber por esta palabra, es suficiente. Para con eso. Deja de estar brincando, de estar jugando. La presente verdad hoy es el profeta Elías. La presente verdad hoy. Tenemos que someternos a esta voz. La palabra dice que ellos vendrían en el final de los tiempos. Si tú aceptas o no aceptas, ellos están ahí para conducir la iglesia para Cristo. En ese punto que la voluntad de Dios es hecha.
Me gustaría de aún leer con ustedes Hebreos capítulo 11. Me gustaría leer aún el versículo 39 y 40. Dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mi traducción del hermano dice aprobados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, dice mi traducción Reina Valera, por medio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para explicar bien este versículo, abran Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. ¿Qué tenemos aquí? Ellos durmieron en el Señor. Y de acuerdo con lo que estamos estudiando, las dos resurrecciones, ellos dejaron ese cuerpo debajo de una promesa de Dios. Aquellos que vivieron hace 5,000 años, 4,000 años, 3,000 años atrás, 2,000 años, 1,000 años, 500 años, o los que murieron ayer, o hasta hoy por la mañana. Ellos están en un determinado lugar. Ellos recibieron un cuerpo intermediario. Y ellos están ahí, teniendo comunión, esperando, porque ellos no pueden recibir un cuerpo glorificado sin nosotros. De acuerdo con Hebreos, que acabamos de leer, ellos siguen esperando. Un grupo que aún está en la tierra siendo preparado. Dios necesita hacer una última cosecha. Nuestra glorificación es nuestra resurrección. Entonces ellos están esperando por nosotros. Ellos no fueron con todo. La generación que pudo contemplar la venida del Mesías en sus tiempos. Ellos no conocieron a Jesús en sus tiempos, mas ellos tenían por la fe una promesa. Y ellos vivieron por causa de esta promesa. Ellos dieron su vida por causa de esta promesa. Entonces, todo hombre está ordenado a morir una sola vez. Y viene después de esto el juicio. Entonces, la muerte para ellos es una muerte eterna. No, la muerte para ellos es una puerta para ellos entrar en la parte del descanso de Dios, del seno de Abraham, del paraíso. Ellos están muy bien ahí, aleluya. Solo que ellos no recibieron la concretización de la promesa, que es entrar delante del trono de Dios, que es recibir un cuerpo glorificado y entrar en la presencia de Dios, que es participar de las bodas del Cordero, que es entrar a Nueva Jerusalén. Es como si usted compra un apartamento o una casa y el dueño de la casa no te entrega. Usted tiene todo, más el dueño tampoco todavía no te entregó la casa. ¿Y tú qué haces esperando? ¿Entiende? Ellos están esperando cada uno de nosotros. Ellos van a pasar por el proceso de la resurrección y de la glorificación. Nosotros ya hablamos esto en el mensaje de la semana pasada. Y nosotros, los vivos, seremos glorificados y vamos a entrar junto con ellos en los cielos.
esta generación que se pierde, esta generación de Noé, ella no consigue hacer la voluntad de Dios. Si ella no decide tomar la cruz y humillarse, ella no consigue hacerlo. La voluntad de Dios, ella es hecha de acuerdo con la palabra profética, la presente verdad ahora. La presente verdad está siendo hablada ahora por los profetas. No confundan lo que es la palabra de Dios y lo que es la presente verdad de Dios. La presente verdad, ella es hablada en el momento por el enviado. En la época de Noé, la presente verdad estaba siendo hablada por Noé. En la época de Pablo, fue hablada por Pablo. En la época de Pedro, mas ahora la presente verdad está siendo hablada por los profetas. Y es esa presente verdad que determina quién está haciendo la voluntad de Dios o no. Es muy temeroso. Yo quiero entonces finalizar, más antes voy a revisar con ustedes. Quiero hacer una rápida revisión. Usted tiene el reino de Dios y usted tiene el reino de los cielos. Usted tiene el está consumado y usted tiene el aún no está consumado. Usted tiene Jesús sentado en el trono y usted tiene Jesús de pie. Usted tiene la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Usted tiene una generación que está perdiéndose, generación de Noé. Y yo presenté para ustedes de manera muy clara lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de los cielos. Y presenté para ustedes, fuera de Cristo, no hay la voluntad de Dios. No existe. Quiero finalizar aquí en los Estados Unidos, en esta época del año, está finalizando el invierno y ya comienza la primavera. El otoño termina prácticamente en el final de octubre, comienzo de noviembre, y viene un invierno muy riguroso, muy fuerte en los Estados Unidos, con temperaturas extremadamente bajas, mucha nieve. Yo estuve, inclusive, este final de semana, estuve más por el norte, y siempre que yo voy ahí, próximo de Canadá, durante las estaciones del año, como primavera y verano, qué lindo están los árboles, llenas de flores. Los árboles son perfectos, muy bonitos, más cuando llega el invierno. El otoño ya es una estación fea para todos los árboles, porque aquel viento, muchas de ellos pierden sus hojas. Y el invierno ellas quedan sin hojas. Feos, muy feos. Usted no ve hojas ahí. Y después que termina el invierno, entonces comienza a venir la primavera y cambia completamente todo. Ellas van cambiando. Así es nuestra vida cristiana, de alguien que está en este santo ministerio. Tenemos exacto nuestro vivir, como Juan habló en Apocalipsis 1, versículo 9. Hay momentos en que estamos exactamente pasando por el otoño. Es una estación del año en que el árbol no entiende por qué sus hojas comienzan a caer. Él piensa, ¿por qué eso está pasando? Yo no hice nada de errado, equivocado. Y cuando llega el invierno, las personas no encuentran casi nada en estos árboles. Hasta los pajaritos ya no vienen más.
Porque en la segunda estación del año, en este ministerio, muchas veces nosotros vamos a ser expuestos. Ustedes necesitan estar dispuestos a ser expuestos. Las personas van a ver nuestra desnudez. Va a haber momentos en que las personas van a reír, van a jugar, van a decir, mira, este es así, así, así. Mira cómo está ahora. Mira que era familia. Recuerda el pasado, que tenían esto. Mira cómo están ahora. Las personas van a ver su parte exterior y van a reírse quizás de usted. Van a reír, van a burlarse. Mas cuando estación del año es la estación que los árboles más sufren exteriormente. ¿Por qué? No se encuentra nada en ellas. No se encuentra hojas, no se encuentra flores, no se encuentra frutos, no se encuentra sombra. No hay nada exterior, mas es exactamente en esta estación que interiormente la vida está siendo acumulada dentro de su interior. Una vida profunda, subjetiva, como ella no necesita sustentar hojas, flores y frutos. Entonces toda la vida que las raíces buscan de la tierra por medio de aquellas pequeñas lluvias, de aquella pequeña nieve, de la humedad, las raíces, ellas van más profundas. Y como no necesitan sustentar nada, ella se acumula una vida en el interior. Por fuera está siendo expuesta, destruida, humillada, abatida. Nadie encuentra nada. Mas por dentro la vida nunca fue tan acumulada. Una vida pura, una vida directa, una vida lista para producir. Cuando la estación cambia y viene primavera, entonces rápidamente aquellas hojas comienzan a salir. Una color verde oscura con una tonalidad de jaspe. Cambia la vida. Estaba caminando aquí hace poco tiempo atrás y los árboles ya están comenzando a dar hojas. En algunos árboles hay unas pequeñas hojas, muy pequeñas, más vi que están creciendo con una tonalidad de verde muy fuerte. Y en menos de una semana, por tener tanta vida en su interior, esas hojas salen rápido, muy verde. Y rápidamente vienen las flores. Y rápido vienen frutos. Los pájaros regresan. Las personas encuentran sombra en esos árboles. Aún en la primavera, cuando llegue verano, los frutos ya están a disposición para las personas coman. Ya pasó el tiempo de las hojas, el polen, las ovejas ya recogieron, ya llevaron. Las personas están disfrutando los frutos y ahora da sombra para esa estación más caliente. La vida cristiana es una vida de experiencias diarias. Durante 24 horas, nosotros podemos pasar por la primavera, podemos ir al verano, al otoño y al invierno. Cada día hay momentos que usted está siendo expuesto. Hay momentos que usted está dando frutos. Hay momentos que usted está dando sombra. Las personas pueden encontrar descanso en usted. Pueden encontrar comida en usted, frutos. Hay momentos en que usted exhala el perfume de Cristo con flores, mas hay momentos en que el otoño viene, va perdiendo. Hay momentos que el invierno viene y usted piensa que usted está destruido y acabado, mas usted no está. Si está en esta sala, quiero animarte. Si está en las redes sociales, usted no está destruido. En este ministerio, usted pasa por estaciones. Usted va a tener que pasarlas. Mas en el Salmo 23, cuando usted entra en el Salmo 23, usted va a ver el Cristo resucitado. Él va a apacentarte en las 4 estaciones. En el Salmo 23 va a ver a Cristo apacentándote en las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Él no va a dejarte. Este Cristo resucitado está siendo restaurado
en nosotros a través de los profetas, aunque ande por el valle de sombra de muerte. ¿Qué estación del año es esa? Oh, me echaré en pastos verdes, me hará descansar. ¿Qué estación es esa, pastos verdes? Tú vas a experimentar un apacentar subjetivo. No desistas. No vuelvas para atrás. Por favor, si usted retrocedes, estás entregando para el enemigo el derecho de usted ser arrebatado. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar por tu resurrección? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tu glorificación? No retrocedas. La voluntad de Dios está en la presente verdad. No importa la estación del año que tú pasas. Todos nosotros tenemos que pasar por eso. Usted está pasando hoy. No te preocupes. En tiempo determinado hay para todas las cosas. Hay un tiempo que usted va a estar en invierno. Más de aquí 2 horas usted puede ser primavera. Todas las cosas van cambiando muy rápido. Usted no vas a quedar todo el tiempo en una estación del año, todo el tiempo. No quedes así. No quedes preocupado. Dios va a cambiar la estación del año. Yo, Juan, compañero vuestro. Yo, Juan, compañero vuestro. En la perseverancia, en el reino, en el sufrimiento, en la paciencia, en la tristeza, el reino de los cielos. Nosotros necesita ser para nosotros el gran tesoro. Si nosotros abrimos mano ahora, perdemos todo. Vamos a perder todo. Yo quiero orar por usted ahora. Si usted está con nosotros y no recibiste al Señor, si estás con nosotros y estás en pecado, tú codiciaste mujeres esta semana, hombres, mentiste, sabes que hubo desvíos, dejaste de ser santo en algún momento y no te arrepentiste. Si arrebatamiento acontece, con seguridad que vas a quedarte. Entonces, sin vergüenza, hiciste cosas y no te arrepentiste. La sangre no vino. Repite conmigo esta oración. Precioso Señor Jesús. Yo entendí el reino de Dios y el reino de los cielos. Yo reconozco que soy pecaminoso. Reconozco que he hecho mi voluntad. Por eso sigo en el reino de Dios. Yo me arrepiento profundamente de no querer crucificar mi viejo hombre, de vivir según mi voluntad y no la tuya. Yo me arrepiento de cada pecado que he practicado. Pecado en área sexual. Pecado, Señor, en área de rebelión. Pecado, Señor, en todas las áreas de mi vida. Yo me arrepiento profundamente. Yo traigo mi sincero arrepentimiento a ti. Precioso Señor, yo imploro para que la sangre de tu Hijo Jesús venga a cubrirme. Yo imploro la reconciliación. No me dejes, Señor, quedarme con el anticristo. Llévame en seguridad, Señor, para tu reino. Hazme heredar las promesas junto con aquellos que ya fueron antes de mí. En el poderoso nombre de Jesús yo nací de nuevo. Amén, amén y amén. Quiero ahora agradecer aquí